Buen día. Esta presentación se trata sobre embutido profundo o deep drawing. Yo soy Carolina Bolaños y corresponde a la materia de conformado mecánico de la enseñanza teórica. Pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química. Como mencioné al inicio, esta exposición o este video se trata sobre el deep drawing o embutido profundo. ¿Y de qué es lo que voy a hablar en general? O sea, primero es que tengo que considerar o se considera que este proceso de conformado mecánico es un éxito debido a su gran expansión que ha tenido dentro de la industria de conformado de láminas. Y esto se debe a una serie de acontecimientos que pueden considerarse importantes, aunque no están relacionados tal cual con el producto. ¿A qué me refiero? Que la introducción uno de los ejemplos es la introducción del laminador continuo en tándem, donde es posible producir tiras anchas que pueden enrollarse o cortarse en tamaños operativos adecuados. Al mismo tiempo, este conformado en frío de chapa asegura que haya una mejor resistencia de la sección formada a la corrosión, ya que un material preformado tiene un buen acabado superficial debido a tratamientos como decapado, donde ya se meten procesos alternos al conformado mecánico. O sea, el hecho de tener conformado mecánico en una pieza metálica nos asegura mejoras en procesos continuos, o sea, en acabados, o sea, en productos finales. Algo que impacta mucho es que las superficies que se limpian bien a partir de aplicación de capas protectoras como es el decapado, pueden generarse mejoras en pintura o revestimiento y además se pueden galvanizar y después laminarse e incluso trefilarse. Algo que es importante mencionar dentro de la introducción de este tema es que las buenas calidades dimensionales que una lámina preformada genera es que sean o se nos generen operaciones como doblar o perforar, formar hoyuelos y estirar, y esto garantiza uniformidad en general del espesor. La excepción aquí en este proceso de conformado es que hay un cambio de espesor en la lámina en ciertas secciones donde es probable que se produzca adelgazamiento. Sin embargo, esta operación en frío, al hacer una operación en frío, garantiza un endurecimiento por deformación, lo cual está acompañado con, obviamente, un cambio de espesor, y esto contrarrestará el efecto de la variación del real del espesor. Hay que mencionar que dentro de los procesos de conformado mecánico existen cinco que son muy comunes, como es el cizallamiento, el doblaje, torsión, estiramiento y embutido. El que ya mencioné es el que me interesa o nos interesa en este tema es el embutido profundo, y este es uno de los procesos más utilizados en el conformado de chapa metálica, pues ya que se trata de que una pieza en bruto de chapa metálica se estira radialmente hacia un troquel de conformación mediante la acción mecánica de un punzón, y lo que garantiza que la fabricación de estas piezas tengan características tanto simétricas como asimétricas. Y esto, o sea, puede que se escuche extraño, pero es algo que usamos, o son artículos que usamos en nuestra vida diaria. Algo importante es que en esencia, ¿qué es el embutido? Pues se trata de una forma que se produce a partir de una pieza plana, estirando y contrayendo las dimensiones de todos sus elementos de volumen en las tres direcciones principales mutuamente perpendiculares. La forma resultante es entonces el resultado de la integración de todos los estiramientos y contracciones locales de los elementos de volumen. Se han realizado intentos para clasificar el número casi ilimitado de formas o piezas que se pueden obtener mediante el conformado de metales en categorías definidas. En este caso yo voy a mencionar 5. La primera es que se pueden clasificar por piezas individualmente curvadas. También existe una clasificación de piezas con bridas contorneadas, incluidas piezas con bridas elásticas y bridas retráctiles.
También tenemos piezas con secciones curvas. La cuarta categoría serían piezas profundamente empotradas, en donde se incluyen vasos y cajas con paredes verticales o inclinadas, y piezas empotradas o poco profundas, donde se pueden incluir los platos o relieves y que estén corrugados. Entonces, la formación de láminas o la conformación de láminas de metal se puede realizar mediante muchísimas operaciones específicas, ya sea como doblar, cortar, embutir, estirar e incluso planchar. En general, el embutido profundo es uno de los procesos más utilizados en el conformado de chapa metálica, en el que una pieza en bruto de chapa metálica se estira radialmente hacia un troquel de conformado mediante la acción mecánica de un punzón, y esto nos garantiza la fabricación de piezas precisas e intricadas con características tanto simétricas como asimétricas que tienen muchísimas aplicaciones en nuestra vida diaria. Ahora, pero ¿qué es el proceso de embutido? Porque ya, o sea, ahorita ya platiqué de cómo se da o las aplicaciones que tienen, o más bien las formas en donde vemos el embutido y no antes lo asimilaba. Bueno, pues el embutido profundo es el proceso de trabajo de metales que se utiliza para dar forma a láminas planas en artículos, ya sea de forma de copo, como bañeras, carcasas, paneles de automóviles, entre otras cosas. Esto se hace colocando una pieza en bruto del tamaño apropiado sobre un troquel con forma y presionando el metal en el troquel con un punzón. Este es un proceso muy común que pues ya lo dije, para fabricar productos a partir de chapas metálicas, donde se pueden lograr piezas muy complejas mediante embutición profunda. Este proceso de formación de láminas se sujeta mediante un soporte de piezas mientras la porción central de la lámina se empuja hacia la abertura de una matriz con un punzón para embutir el metal en la forma deseada sin causar arrugas o divisiones en la pieza conformada. Esto, pues ya lo mencioné, es un proceso de trabajo de metales que se utiliza para dar formas a láminas muy complejas, y como se muestra en la imagen, en esta parte de aquí, bueno, sí, como se muestra en la imagen, vemos que el material no se corta, simplemente se dobla. O sea, aquí no va a haber falla en el material, sino solamente va a haber una deformación. No queremos que toda la lámina se fracture, para que no haya confusión con otros métodos de conformado mecánico. Esta figura que se muestra ilustra esquemáticamente el proceso y la deformación del embutido profundo de una copa cilíndrica. Se puede observar que la copa está estirada, tiene diferentes modos de deformación en diferentes zonas de deformación. Las zonas de interés en este caso son la ala, la pared lateral y el fondo donde las deformaciones determinan si la pieza embutida se puede producir con éxito o no. El proceso de embutido profundo es a menudo una combinación de conformado por estiramiento y embutición profunda. Al comienzo del proceso de conformado, cuando el punzón se mueve hacia abajo y forma el fondo, se produce un proceso de conformado por estiramiento general. Cuando se forma el fondo, sigue el proceso de embutición profunda, caracterizado por la transferencia de la fuerza de embutido desde el punzón a través de la pared de la copa hacia la brida. Dentro de la brida se produce el proceso de conformado principal con cargas de compresión radiales y tangenciales. En la figura se muestra todo el proceso de embutido profundo, incluidos los procesos de conformado por estiración y embutido profundo.
La siguiente figura muestra el diagrama esquemático del aparato que se utiliza para la técnica de sujeción de las piezas en bruto accionada por fricción para el embutido profundo de copas cilíndricas. Este consta de un cilindro de paredes que sirve como portapiezas, un punzón metálico, una matriz y una almohadilla anular de goma y ya. Pero, ¿qué proporciona cada cosa? La almohadilla de goma proporciona fuerza de sujeción de la pieza en bruto causada por la fricción entre la almohadilla de goma y el soporte de la pieza en bruto. La almohadilla de goma anular tiene la libertad para moverse axialmente cuando no hay fuerza de punzonado y se aprieta cuando el punzón desciende. La compresión de la almohadilla de goma genera una fuerza de fricción hacia abajo mientras que éste desciende. Esta fuerza de fricción produce la fuerza de sujeción del espacio en blanco durante la operación. La fuerza de sujeción resultante es aproximadamente proporcional a la fuerza de estiramiento, y esta proporcionalidad es la ventaja especial de esta técnica. Pues al comienzo del proceso de embutido, cuando la carga de punzón es pequeña, la fuerza de sujeción es baja y se minimiza la resistencia por fricción contra el embutido. Esta mínima resistencia a la fricción es muy útil para evitar el desgarro de la copa al comienzo del proceso de estirado, especialmente en relaciones de estiramiento mayores. Por otra parte, cuando la carga del punzón y la tendencia a arrugarse son máximas, se aplicará una fuerza de sujeción elevada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto es para evitar o posponer las arrugas. Al final del proceso, cuando la carga del punzón es pequeña, la pequeña fuerza de sujeción de la pieza en bruto evita el adelgazamiento excesivo del metal que puede ocurrir al estirar con muchísima fuerza la pieza en bruto constante. Durante el proceso de embutido profundo se producen diferentes condiciones de tensión en el material. La figura que se muestra una copa dibujada con diferentes zonas de carga. Las zonas de interés son la brida, la pared lateral o la pared de la copa y su fondo. La condición de tensión en el área del ala es una carga de tracción en dirección radial y una carga de compresión en dirección tangencial. Las condiciones de tensión determinan el proceso de conformado en la embutición profunda. La condición de tensión importante en la pared de la copa es el punto de transición del radio del punzón al área de la pared de la copa. Esta zona de carga se caracteriza por una carga de deformación plana, mientras que el fondo de la copa tiene una carga de tensión biaxial. El fondo de la copa y su carga de tensión biaxial determinan el proceso de conformado por estiramiento. Generalmente se requiere una presión de sujeción para presionar la pieza en bruto contra el troquel y evitar que se arrugue. Esto hace mejor por medio de un soporte en blanco o un anillo de sujeción en una prensa de doble acción. Aunque los factores que controlan el proceso de embutición profunda son bastante evidentes, interactúan de forma tan compleja que no es posible una descripción matemática precisa del proceso en términos simples. La mayor cantidad de trabajo experimental y analítico que se ha realizado en embutición profunda de una copa cilíndrica de fondo plano es a partir de una pieza en bruto circular plana. Y esto porque facilita entender el proceso, a pesar de que sea muy sencillo. La figura que se muestra a continuación representa la deformación y las tensiones desarrolladas en un segmento en forma de pastel de la pieza en bruto circular mediante un embutido profundo. El metal en el centro de la pieza en bruto, debajo de la cabeza del punzón, se enrolla alrededor del perfil del punzón y al hacerlo se adelgaza. El metal en esta región está sujeto a la tensión de la tracción biaxial debido a la acción del punzón. El metal de la parte exterior de la pieza en bruto es arrastrado radialmente hacia el interior y hacia la garganta de la matriz. Por tanto, las tres fuentes principales de tensión y o distorsión del material en bruto o de copa son las arrugas de las bridas, el doblado y en parte el planchado. Este último se utiliza para eliminar el aumento de espesor de la pared de la copa, que puede llegar hasta el 30% en la primera etapa de embutido.
Si esto se sigue en aumento sustancial adicional en las sucesivas etapas de procesamiento y va acompañado de arrugas, se hace necesaria una operación de estirado adicional. En cuanto a tener piezas con mejores características y calidad. Los principales defectos de las piezas embutidas son las arrugas y el estrechamiento, como ya lo mencioné. El arrugamiento suele producirse en la región de reborde debido a tensiones de compresión excesivas que conducen al pandeo local de la lámina. Por otro lado, el estrechamiento se debe a la excesiva tensión de tracción radial, y estos dos defectos, es decir, arrugas y estricciones, definen los límites del proceso de embutido profundo. El soporte en la parte superior de la pieza de trabajo ejerce una fuerza de compresión en la superficie superior de la pieza durante el proceso de embutido. Controlando la fuerza del portapiezas durante el proceso, es posible controlar el flujo del metal hacia la cavidad de la matriz. La fuerza de sujeción de la pieza en bruto suele aplicarse mediante el aro exterior de una prensa hidráulica de doble acción. Y eso es todo por esto. Las piezas embutidas pueden sufrir varios defectos. La figura que se muestra en esta lámina muestra el tipo de defectos que se pueden encontrar tras el embutido de copas cilíndricas. Las arrugas en la brida que se muestra en la figura A consisten en una serie de crestas que se forman radialmente en la brida o en los bordes de la copa. Pueden ocurrir debido a las altas tensiones circulares de compresión. Luego, en la figura B también estas pueden ocurrir cuando las crestas del reborde se introducen en la pared vertical de la copa. La figura C ocurre cerca de la base de la copa extraída y resulta de altas tensiones en la pared vertical que causan adelgazamiento y falla del metal en ese lugar. La figura D corresponde a cuando ocurre un desprendimiento en piezas embutidas profundamente hechas de materiales anisotrópicos. Debido a la anisotropía plana, la lámina de metal puede ser más fuerte en una dirección que en otras direcciones en el plano de la lámina. Esto provoca la formación de orejas en el borde superior de una copa embutida cuando se utiliza una pieza en bruto circular. Y por último, los rayones en la superficie que se muestran en la figura E ocurren en una pieza embutida si las superficies del punzón y del troquel no son lisas o si la lubricación no es suficiente. Pues ahora, hace rato mencioné una palabra anisotrópico y ¿qué es la anisotropía? Durante el embutido profundo o el conformado por estiramiento existe una relación entre el flujo del material en el plano de la lámina y el espesor de la lámina. Este comportamiento se describe matemáticamente mediante la definición de anisotropía vertical, o sea, R, que es la relación entre la deformación verdadera en el ancho y la deformación verdadera en el espesor, o sea, S, en un ensayo de tracción de chapa, donde B0 y S0 son el ancho y el espesor de la muestra de tracción y B y S es el ancho y el espesor después del alargamiento. Esto nos da como resultado los cambios logarítmicos del ancho y del espesor. La capacidad del material para fluir dentro del plano de la lámina aumenta con una mayor anisotropía vertical. Por lo tanto, valores de R que se aproximan a 1 significan que el material fluye dentro del plano de la lámina así como del espesor, transfiriendo esto al proceso de embutido profundo. Un valor de R más alto corresponde a una mejor condición de embutido profundo. Durante el proceso de embutido profundo, el material que sale del ancho provoca mayores tensiones tangenciales en la zona de la brida. Se produce una disminución del espesor en toda la área de la pared de la copa. Por el contrario, el material que sale del espesor provoca un deterioro del material. Según esta teoría, la calidad de embutido profunda de la chapa aumenta con valores R más altos. Sin embargo, la importancia de los valores de R o anisotropía debe considerarse críticamente porque, por ejemplo, los aceros isotrópicos están aproximados a un R igual a 1 y tienen buenas cualidades de embutición profunda. Hay varios modelos analíticos disponibles para el proceso de embutido profundo convencional.
En todos estos modelos se consideran dos regiones principales para el modelado matemático de embutido profundo, es decir, el área de la ala y la pared de la copa. La pared de la copa extraída está sometida a una fuerza de tracción considerable que provoca la deformación en la brida. Para piezas en bruto con un diámetro grande, la fuerza de tracción necesaria que actúa sobre la pared para pasar la pieza en bruto a través del troquel podría ir más allá de la tensión de tracción última del material y provocará estrangulamiento o fractura en la copa. La conformabilidad en el embutido profundo generalmente se caracteriza por la relación de embutido limitante, LDR, de la copa, que puede describirse como la relación entre el diámetro más grande de la pieza de embruto que se puede embutir sin fallar y el diámetro del punzón. En esta se considera que el trabajo debido a la pérdida por fricción externa e interna causada por la flexión y la flexión se ignora inicialmente y se considerará en el paso final empleando un factor de eficiencia de deformación n. Dado que el exponente de endurecimiento por deformación n tiene un efecto insignificante en la relación limitante de estirado, el material de la pieza de trabajo se considera perfectamente plástico con un n igual a 0. El espesor de la lámina permanece constante durante todo el proceso de embutido y el material tiene isotropía plana. El mecanismo de deformación en la brida durante el proceso de embutido profundo se muestra en la figura de las últimas láminas, o sea, en esta. De acuerdo con las figuras, la fuerza de sujeción de la pieza en bruto es proporcional a la fuerza del punzón durante todo el proceso. La fuerza del punzón y la fuerza de sujeción aumentan desde 0 al comienzo del proceso hasta un valor máximo aproximadamente después de que se extrae la mitad de la copa. Luego, la fuerza del punzón disminuye con un poco de planchado de la pared, lo que lleva a un segundo pico y luego disminuye a un pequeño valor al final del proceso. Por lo tanto, la resistencia a la fricción en la porción de brida es mínima en la etapa crítica inicial del proceso. En la figura 6.8 se muestra una comparación de las fuerzas del punzón para embutido profundo con una fuerza de sujeción constante y una fuerza de sujeción accionada por fricción. Como se muestra en la figura, la fuerza máxima del punzón es ligeramente menor en el caso de una técnica de sujeción de la pieza en bruto accionada por fricción. La variación del espesor de copas cilíndricas extraídas con una fuerza constante de sujeción de la pieza en bruto y una sujeción en bruto accionada por fricción. Esto se muestra en la figura 6.9. Algo que hay que mencionar es que el adelgazamiento máximo ocurre en la parte inferior de la copa, porque el adelgazamiento en el fondo de la copa es menos severo con el nuevo tipo de sujeción en blanco. El efecto de la dureza sobre la fuerza del punzón y la fuerza de sujeción de la pieza en bruto provoca esto. Aunque la variación de las fuerzas muestra un patrón similar con diferentes almohadillas, la fuerza máxima de golpe aumenta con el uso de gomas más duras. O sea, es muy importante considerar cómo está diseñado nuestro modelo o nuestro dado de embutido. Los materiales para embutido que suelen utilizarse son láminas metálicas con menor índice de fluencia, o sea que la relación entre el límite elástico y la resistencia, a la tracción, tienen mayor alargamiento, mayor valor R, o sea la deformación o la relación o deformación verdadera en la dirección del ancho con respecto a la dirección del espesor de la lámina en la región de alargamiento uniforme de un eje axial, y el valor de n, o sea, el exponente de endurecimiento por deformación. Estos son adecuados para embutido profundo. Los materiales comúnmente utilizados para el embutido incluyen aceros con bajo contenido de carbono, aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y aleaciones y algunos aceros inoxidables y titanio. El proceso de embutido profundo tiene muchas ventajas que incluyen alta eficiencia, o sea, el rápido tiempo de ciclo y la larga vida útil de las herramientas de embutido profundo hacen que
este sea de alta eficiencia. Además, es un proceso de bajo costo porque el proceso en general de embutido profundo se puede automatizar y facilita la producción de cantidades de miles, incluso millones de piezas, y el coste por pieza es muy bajo. Una tercera ventaja es que tienen una buena propiedad mecánica de la pieza embutida profunda, pues durante el proceso de embutido la chapa se endurece debido a la deformación plástica y hace que las piezas terminadas sean más fuertes que las mecanizadas o fundidas. Sin embargo, también hay que considerar que existen desventajas dentro de este proceso. En estas incluyen el alto costo de configuración inicial, o sea que es una inversión alta de la prensa y las herramientas, porque requiere una experiencia considerable hacer un embutido profundo, que nos garantice calidad, necesitan piezas de calidad. Entonces es caro la inversión inicial. Además, no es adecuado para tiradas pequeñas, pues el alto costo de configuración inicial hace que el embutido profundo no sea adecuado para tiradas pequeñas, por tanto las cantidades mínimas para la fabricación de estas son cientos de miles. Y estas son mis fuentes de consulta. Espero sea de su agrado y gracias por la atención.